Esto es Alza la voz. ¿Y tú por cuál derecho alza la voz? Alza tu voz. Alza tu voz. Alza tu voz. Alza tu voz. El 10 de noviembre, el movimiento estudiantil derrotó el nuevo proyecto de ley que reformaba la educación superior para establecer el ánimo de lucro. Ellos alzaron la voz. No olvides seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM. Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Alza la Voz, aquí en su emisora Su al Aire. Hoy un nuevo sábado para escucharnos, para que estén en familia, en sus casas, en donde estén. Hoy un programa bastante histórico, pero de lado bastante actual también. Quien los saluda, mi nombre es Cristian Cubillos, miembro de Alza la Voz. Este es su programa. Les recordamos que hoy vamos ahora de 4 a 6, luego de un gran recorrido. Creo que ya en esta horita vamos a disfrutar un poco y la próxima hora aún más. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al correo alzalavoz88.4fm@gmail.com, también por Facebook, y si tienen aquí algún comentario sobre el programa, que nos quieran colaborar, hombre, pues nos pueden escuchar por el 685-3276, que es el número de aquí de la emisora. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hace 8 días hubo un gran revuelo por la marcha, o más bien por la parada militar que se dio por toda la avenida 68 aquí en Bogotá, y pues es obviamente el 20 de julio de 1810. Este va a ser el programa del día de hoy, pero antes tenemos que recalcar por qué es importante este estudio, por qué es importante recordar esta fecha. Pues simplemente creo que es evidente, más que nada, que el estudio de la historia permite crear un concepto de nación y de país que refleja la realidad de los colombianos, es decir, todo el bagaje histórico, todo lo que se ha construido o en muchos casos destruido en nuestro país a través de los tiempos, pues obviamente eso tiene una repercusión actual, y eso permite que cada colombiano, en este caso, tenga un criterio de nación y de país. Ahora bien, hubo un error gigante que, si bien es muy cierto, y es que se eliminaron las cátedras de historia en los colegios y en gran parte en las universidades, pero es un error y es un golazo que se dejó meter el magisterio, que toca volver a recobrar. ¿Por qué? Pues porque si nosotros estamos hablando, y muchos de nosotros los que somos jóvenes, hablar de que tenemos que liberar al país o que tenemos que crear un nuevo país, pues si vamos a ignorar todo lo que hemos hecho, puede que cometamos un error tan grave como es repetir lo que han intentado muchos sectores, que en vez de construir han destruido. En el caso de la independencia, que en realidad pues fue la independencia total el 7 de agosto de 1819, pero en el caso del 20 de julio de 1810 es simplemente ese comienzo y ese sueño de construir una nación, primero que todo, de fortalecer un estado y también pues de hacer un sentimiento nacional. Y yo creo que no hay que olvidar eso. Obvio, hay varias interpretaciones, tanto de ciertos grupos como de otros, que van a decir, no hombre, es que no estamos que no somos independientes. Hombre, sí, pero reconocer esto hace sentir de que si se pudo una vez, se pudo otra, y se va a poder otra, y ahí que tiene que hacerse, pues este va a ser el programa del día de hoy. Tenemos que recordar todos esos hechos para volver a recobrar lo que es nuestro país. Está claro que somos un país no independiente, que eso de la soberanía es un sofisma. Entonces esto nos recuerda qué es lo que tenemos que hacer para volver a recordar todas esas cosas.
Bueno, como siempre yo recomiendo textos. El primero de ellos es uno de un gran amigo de la casa, un libro donde que compila el maestro José Fernando Campo y se llama Historia de las ideas políticas en Colombia. Es el texto base que voy a usar, especialmente el primer capítulo, que no lo hace José Fernando, sino lo hace su coetáneo Javier Ocampo López, también conocidísimo. El primer artículo, que justamente se llama Estado y Nación, y un escrito de Germán Arciniegas que se llama Bolívar y la Independencia, que lo pueden encontrar en la enciclopedia de Salvat. Bueno, nos vamos con la primera canción antes de seguir ya con esto. Entonces, ahorita nos vemos. Esto es la importancia del estudio histórico y de la fecha, es volver a reconocernos como país, es reconocernos como un país libre y soberano, y que estas fechas no son fortuitas ni pasaron de la nada y eso se queda en el pasado. No, yo creo que alguien alguna vez dijo que esto no es un conjunto de hechos muertos, sino de un progreso histórico que toca hacer. Entonces nos vemos ahorita y nos vamos con Mi País de Ana y Jaime, que yo creo que tiene que ver mucho con el tema de hoy. Entonces ahí nos vemos. Recordaré vivir y regresando hacia el pasado, entre sombras y luz, atrás todo aquel. El 10 de noviembre, el movimiento estudiantil derrotó el nuevo proyecto de ley que reformaba la educación superior para establecer el ánimo de lucro. Ellos alzaron la voz. No olvides seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM. Con un poco de humor vamos a reír de la situación de nuestro país. Con un poco de humor y un pañuelo en la mano, vamos a reír de la situación de mi país. Ni grande ni chico es mi país, se habla el español, se come maíz. Así, adivina tú cuál es mi país. Hay 10 policías por cada estudiante y hay un estudiante por 1000 ignorantes. Así, adivina tú cuál es mi país. Con un poco de humor sigue la pista 2. Las señoras de aquí se dividen en dos: las señoras y las que no lo son. Las señoras van a mercar y las que no lo son les venden su pan. Así, adivina tú cuál es mi país. Con un poco de humor sigue la pista 3. Los señores de aquí se dividen en 3: los señores, los apenas señores. Y usted, los primeros are living en el barrio de moda. Los segundos habitan casas de clase 2. Y los últimos, los que nunca lo son los que hacen las casas, canciones y cosas para los otros dos. Así, adivina tú cuál es mi país. Y si no adivinas, porque sos así, de seguro somos del mismo país. Pues mi país, 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 es tu país. El 10 de noviembre, el movimiento estudiantil derrotó el nuevo proyecto de ley que reformaba la educación superior para establecer el ánimo de lucro. Ellos alzaron la voz. No olvides seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM. Que fue mentira, una gran ilusión que alegró nuestra vida. Bueno, sean bienvenidos nuevamente a Alza la Voz. Aquí ya empezamos nuestro programa sobre la independencia de Colombia. Pero antes que nada hay que entender, y ya para comenzar esto en forma, y esperamos que tengan sus oídos bien abiertos, valga la cacofonía,
Eh, Hay que entender que cada movimiento que se da en un país, ya sea de independencia o de transformación, tiene que estar influido por un pensamiento, la filosofía. Es decir, que cada cambio que se está dando, cada cosa que cada humano está haciendo, prácticamente está siendo enmarcada prácticamente dentro de un marco ideológico que se haya impuesto, que se haya propuesto, que son dos palabras bastante distintas. Pues en este caso la independencia tiene dos sectores que, que estaban casi que compartiendo y pisándose los cables en, para fundamentar todo este movimiento de independencia a las colonias de España y en general a las colonias del mundo. Había una dominación, está claro, y recordemos que había una dominación de España, en el caso de, de Colombia, sobre ella, y por el otro lado estaba también las demás colonias, Portugal, Brasil, los ingleses en Norteamérica y en cierta medida también las colonias francesas en Canadá. Entonces todo esto genera también una repercusión bastante grande, y hay dos escuelas prácticamente que se están pisando. Por un lado, la escolástica independentista, y por el otro lado lo que se llama la escuela del liberalismo. Entonces vamos primero con la escolástica. La escolástica, como sabemos, la iglesia tuvo un dominio gigante y sacaba usufructo de las colonias y de la dominación de los esclavos y todo esto. Entonces hay unos que son pues los jesuitas y otro tipo de padres. Hay un franciscano, que ahorita les voy a dar el nombre, que también dicen, no, hombre, primero el Papa no tiene dominio sobre las colonias, y en realidad el Papa no tiene dominio sobre ningún ser humano en la tierra, porque el Papa solo tiene dominio sobre las cuestiones religiosas. En este caso, hay tres grandes ideólogos que se fundamentan para decir esto. A todo esto que les estoy diciendo es lo que se llama la Escuela Española del Derecho de Gentes, es decir, los que son como lo que se llama los derechos humanos de la primera estirpe, que pues son el derecho a la vida y el contrato social. Estas son como las distintas ideales de este derecho de gentes. El primero es el padre Vitoria, es un padre dominico que estudia en la Universidad de Salamanca, es español, y entonces escribe un texto que se llama Relecciones de Estado de los Indios y del Derecho de Gentes. En este caso, él va a decir, hombre, no, el Papa no tiene por qué tener títulos de conquista sobre los pueblos de América. Es decir, él no tiene dominio. Ahora mucho menos tiene que tener dominio sobre las cosas privadas, ni mucho menos públicas. Entonces, que el Papa no venga aquí a decirnos que hay un dominio sobre todo lo civil, sea temporal o sea total. Él solamente tiene potestad sobre las cosas espirituales. Igual pasa con el emperador. Sí, él también dice, esto también es un chiste. Entonces nosotros no tenemos que empezar a decir que el Papa tiene dominio, tiene tierras, tiene de todo, algo así como lo que este tipo Tomás Cipriano de Mosquera va a hacer después, que es la expropiación de bienes de manos muertas. Entonces va a decir, no, los papas no tienen por qué estar haciendo eso, si Dios supuestamente es el que dice que no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el ladrón se lo puede robar. Entonces este padre de Vitoria fue como la cabeza de todo lo que es el derecho internacional, además, y ha tenido repercusiones gigantes en la Nueva Granada, en la ideología de Juan Fernández de Sotomayor y en los catecismos políticos. Por el otro lado está el padre de Mariana, que es un jesuita y además es una persona un poco más radical. Él está un poco guiado por la ideología de Rousseau del contrato social, pero sin embargo él, a pesar de todo, no descabeza la figura del emperador como si lo hace Vitoria. En este caso, Juan de Mariana lo que dice es, listo, hay un contrato que hace un rey o un gobernante con sus súbditos, pero tiene que ser una ley que sea beneplácita para todos.
Entonces, tiene que hacerlo todo por una vía lícita. Si se va a configurar una ley, obviamente no tiene que ser como en el feudalismo, que si el rey quiere que en vez de que cultiven le limpien los zapatos, pues ya no. Tiene que hacerse una figura o una estructura estatal que son las cortes. En este caso, pues también hay como una ley recíproca entre el rey o el gobernante en este caso y el pueblo. Obviamente, cuando en algún caso, si alguna de las dos partes infringe las leyes que se hicieron para formar una unidad estatal, tienen que, obviamente, alguno de los dos tiene que pagar, claro está. En este caso, dice Javier Ocampo, abro comillas, si un príncipe se apodera a la república a fuerza de armas, sin razón, sin derecho alguno y sin consentimiento del pueblo, puede ser despojado por cualquiera de la corona del gobierno, se convierte en enemigo público, pues es culpable de todo género de males en la patria. Ese rey no solo puede ser despojado por cualquiera de la corona, del gobierno, de la vida, puede ser destronado con la misma violencia con que él arrebató un poder que no pertenece sino a la sociedad que oprime y esclaviza. Entonces, aquí se puede considerar al padre Juan de Mariana como un tiranicida, es decir, un tipo que apoya que se asesine a un tirano, en el caso de que sea legítimo, porque está violando precisamente el contrato social. Bueno, este señor fue uno de los causantes de la posterior expulsión de los jesuitas. Recordemos que los jesuitas, a pesar de todo, son unas personas bastante ilustradas y bastante investigadoras, pero precisamente se les acusa a los jesuitas de apoyar el tiranicidio, de meter precisamente el derecho de gentes en los colegios y toda esta cuestión. El último jesuita, que también hace parte, es Francisco Suárez, más conocido como el doctor Eximio. Este sí es hispano o criollo, por así decirlo, y es el que fundamenta precisamente el derecho de gentes, aún más que lo hace Vitoria, y dice precisamente y mete una palabra que van a utilizar después los ilustrados franceses, por ejemplo, y los ingleses, y es el concepto de soberanía. Los oyentes tienen que tener en cuenta esto porque al final a esto se va a llegar. Tiene que un pueblo ser soberano y tiene derechos y la soberanía es la que tiene derechos sobre esa unidad estatal. Ahora bien, así haya un soberano, así haya un rey, así sea todo esto, obviamente él tiene que respetarlo y tiene que no dejarse mandarlo todo esto. Entonces es una idea de independencia prácticamente precursora en lo que va a ser después. Este doctor Francisco Suárez, el doctor Eximio, es el que más tiene influencia en el Colegio Mayor del Rosario, en el Colegio San Bartolomé y en el Seminario San Francisco de Asís de Popayán. Estas ideas escolásticas, ya para terminar esta parte, de Francisco Suárez, de Vitoria y de Mariana, tienen una repercusión en todo esto, y es precisamente que se genera como un grupo que no es ateo, sino que apoya realmente las movilizaciones de los jesuitas, de los padres que apoyan la independencia y que están trabajando con las gentes de las colonias. Y es ese grupito, es un grupito que podríamos llamarlo como un escolasticismo liberador. Es decir, no se deja la relación con Roma, porque Roma, a pesar de todo, es como la tierra que manda los poderes divinos, y se genera este grupo. Esto genera, pues, obviamente estas ideas, genera lo que, como ya decía, la expulsión de los jesuitas, sellándoles cada vez más su educación, hasta que finalmente terminan expulsados. A esto se le llama la escolástica revolucionaria, en palabras de esa época, una escolástica sediciosa, y entonces les generan una sanción. Estos escolásticos tienen influencia sobre todo en Camilo Torres, en Antonio Nariño, en Joaquín Gutiérrez y Joaquín Camacho, y precisamente se encuentran en las bibliotecas de estos personajes, de estos próceres,
textos de los jesuitas. Ahora por el otro lado, y es más o menos los que se conocen bien en las universidades y en los y en los colegios, los profesores que sí son buena gente y dan historia, es las del liberalismo ilustrado. Este liberalismo ilustrado, recordemos que también influye demasiado, y después de la siguiente canción vamos a hablar sobre eso de la Revolución Francesa, que son los que le influyen, y son precisamente los filósofos de la Ilustración y los filósofos de la Reforma. Estos filósofos son totalmente antropocéntricos, es decir, ya si bien no son ateos, dejan de lado la cuestión divina y dicen no, nuestro foco es el ser humano, y es el liberalismo filosófico específicamente. En primera medida, pues es claramente el padre del liberalismo, que es John Locke. John Locke postula de primera medida el liberalismo moderno, que es pues la restricción voluntaria de la libertad, y que solo mediante una restricción voluntaria de esa libertad es posible el Estado. Recordemos que Locke postula básicamente que toda población o toda unidad estatal se unifica bajo las leyes de un contrato, es decir, que se supone que esa norma o esa unidad estatal mejor está reunida dentro de un foco, y ese foco es el derecho que gobierna sobre aquellos súbditos y los que mandan. Ese es el principal ha influenciado especialmente en Pedro Fermín de Vargas, y este pues se convirtió en casi que el primer influenciador de la revolución de 1810. Ahora por otro lado, las ideas de Antonio Nariño en cierta medida también están medidas por el otro lado. ¿Por qué es importante John Locke? Más importante es aún por los derechos del hombre. ¿Por qué? Porque John Locke es el primero que postula los derechos naturales del hombre, que son la libertad del individuo, el contrato social voluntario como base de la constitución de la sociedad, y la preservación de la propiedad individual. Ojo con eso. Recordemos que el salto precisamente del feudalismo al capitalismo es precisamente la propiedad privada. En el feudalismo la propiedad privada solo estaba a mano de una persona y unos cuantos súbditos. En el capitalismo no. En el capitalismo hay una propiedad privada que es de uno y solo de uno, independientemente de lo que pase después y las interpretaciones marxistas. Por el otro, esto precisamente abarca lo principal de esto es mío, mi fuerza de trabajo es mía, y por lo tanto yo tengo un derecho a acceder a eso. ¿Y qué es eso? Pues lo que a Antonio Nariño le cuesta casi la vida, que es los derechos del hombre y del ciudadano. Por el otro lado está Rousseau, ya un francés, Locke es inglés, que postula la soberanía popular, igual que este señor Mariana. Y es precisamente, se postula primero que hay una voluntad general y la igualdad entre los hombres. Si bien defiende Rousseau la democracia, contra la monarquía, él postula a un lado. Sí, defendemos la democracia, pero es que la democracia está de un lado, y es precisamente que hay una soberanía popular. Es lo primero que se tiene que defender en un contrato social. ¿Por qué? Porque es una unidad estatal que se está formando, y si no hay una soberanía, puede venir cualquiera de afuera y decir, y endulzarnos el oído y decirnos sí, hay libre comercio y hay todo eso. Pues bueno, son cosas que pasan, y más que nada es esta soberanía popular, es decir, esta independencia de la unidad estatal de las demás, de otras unidades estatales, precisamente es la reflexión de lo que él llama la voluntad general de las personas. Esto pues repercute en José Félix de Restrepo, y también en Antonio Nariño y en José Fermín de Vargas. La idea del contrato social también influye demasiado en Bolívar, a pesar de todo, en el Bolívar joven, claro está. Por otro lado está Montesquieu, y Montesquieu pues es el espíritu de las leyes, y es el primero moderno. Aristóteles lo dijo antes, y es en suponer la famosísima
tripartición del poder: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, pero todo eso bajo un espíritu, que es las leyes. Esas leyes tienen que estar enmarcadas también en un marco social, y es precisamente para bajar el despotismo de la monarquía. Esto está influenciado en el discurso de Bolívar en Angostura en 1819. Finalmente está Voltaire. Voltaire pues no es ningún filósofo como tal, sino es precisamente un escritor que escribe textos muy lindos, a decir verdad los recomiendo, sobre todo, bueno, se me olvidó el texto, pero él en sus textos quiere reflejar una cosa, y es la libertad y la tolerancia. Este cuento de la libertad y la tolerancia tienen que darse cuenta en el marco de lo que es el libre pensamiento, es decir, yo respeto lo que tú dices, pero yo respeto lo que tú dices, pero tampoco te voy a perseguir, aún así yo no esté de acuerdo. Tú estás en esa libre ideología de lo que vas a decir. Claro está, pues obviamente que Voltaire y Montesquieu, que lo nombrábamos anteriormente, es una cuestión un poco más radical, porque obviamente es una crítica ácida y una crítica fuerte. Entonces, para resumir esto, y en esta entrada nos vamos con la siguiente canción, es que estas ideologías repercuten mucho en lo que va a ser después el movimiento de 1810, por una simple razón: hay 3 ejes que están enmarcando esa incubación de lo que va a ser la revuelta, de lo que va a ser la ruptura. Ese florero, mejor dicho, aunque se reventó, tenía 3 flores. 1, la soberanía nacional. 2, la libertad y la tolerancia. Y 3, un Estado. O sea, ellos no armaron una revolución totalmente, y perdonarán muchos de nuestros oyentes, una revolución anárquica, sino tenía que estar enmarcada bajo esas 3 cosas, esas 3 ideas. Y aunque si bien los franceses no tuvieron una ideología así como tal, pues esta fue la repercusión de lo que ellos dijeron. Bueno, nos vamos con una canción. Esta canción es de otra banda colombiana de los años 80. Esta canción se llama La Causa Nacional, de Sociedad Anónima, uno de los abuelitos del rock colombiano. Y bueno, ya nos solemos ahorita y hablamos ahorita con lo del contexto internacional. Ahorita hablamos. Y pronto se olvida a la fe. El 10 de noviembre, el movimiento estudiantil derrotó el nuevo proyecto de ley que reformaba la educación superior para establecer el ánimo de lucro. Ellos alzaron la voz. No olvides seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM. Profunda conmoción causó en el país la nueva suspensión de libertad condicional. A toda quien hallaren con algo por ahí será considerado todo un criminal. Justifican su actuación con una causa nacional, y es una causa nacional. Tremenda confusión causó en el país una nueva veda a quien lave la moneda. Comentan que el que lava y negocia en cadena tendrá como castigo una larga condena. Al fin y al cabo será su problema una pesada cadena. Toma precaución, amigo antisocial, no te dejes ver, cuidado.
nacional. Es una causa 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 nacional. El 10 de noviembre, el movimiento estudiantil derrotó el nuevo proyecto de ley que reformaba la educación superior para establecer el ánimo de lucro. Ellos alzaron la voz. No olvides seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM. Dejes en mi tumba una blanca flor, tú en cambio me Bueno, y seguimos acá con Alza la Voz. Nos vamos con otro tema y hay un contexto internacional que se está moviendo en este ámbito. Por un lado, se encuentra la Revolución Norteamericana, pero antes se encuentra lo que es la Revolución Francesa, porque es la imposición pues del capitalismo por encima del feudalismo. En este caso hay que entender varias cosas. Primero, pues la Revolución Francesa indica que es posible superar esa etapa, o como diría Rousseau, superar esa minoría de edad de vivir dependiente de otra persona, en este caso el señor feudal. Entonces todas estas revoluciones de la revolución, y de hecho hay unas revoluciones que son muy poco conocidas a pesar de todo. Perdón, tuve una equivocación acá y primero fue la norteamericana y después fue la de Francia. Pido excusas, perdón. En este caso, la Revolución Norteamericana del 76 y la de 1776 y la francesa de 1789. Hay otras revoluciones que son Bélgica, Suiza y Holanda. Otra que es pues precisamente la pelea, y esto es importante, la pelea de España y Portugal contra el dominio de Francia. En el caso de Norteamérica y Francia, la primera lucha que están peleando es precisamente independencia de una persona mayor. En el caso de Norteamérica, precisamente, pues lo que es el Tea Party, la fiesta del té, que es como aquí rompimos un florero, allá botaron bolsas de té en Boston. En este caso es la independencia de el dominio inglés. En Francia es independizarse de el señor feudal, o en este caso pues rodar la cabeza de Luis XVI. En este caso pues hay varias cosas. La primera revolución, en este caso estas dos revoluciones tienen algo muy en común y tienen una influencia gigante en lo que va a ser la batalla de 1810. Por un lado, ¿qué va a pasar? Por un lado va a pasar es la imposición de un gobierno republicano, constitucional y federal, la Revolución Norteamericana, y que es el pensamiento pues del federalismo. Y por el otro lado, que son los franceses, es precisamente la liberté, la égalité y la fraternité, la libertad, la igualdad y la fraternidad, que esto por el otro lado ya impone el republicanismo. Pero por otro lado también es la lucha por la educación, una educación totalmente pública, de calidad, pero científica. Es decir, los filósofos de la Francia y los luchadores, los padres de la independencia de Estados Unidos, no estaban en ningún momento peleando pues sí, la independencia, pero cómo vamos a crear un nuevo estigma que repercuta en nuestros jóvenes. Entonces, ¿cuál es lo principal? La lucha por una educación científica, y en esto están de acuerdo. Es que ahí va lo que va a ser aquí en Colombia la figura de Francisco José de Caldas, y en Estados Unidos la figura de Benjamin Franklin. ¿Qué es esto? Hombre, fácil, que tenemos que hacer una investigación totalmente científica, totalmente democrática, y no dejar de lado sobre todo eso. ¿Por qué? Pues
para nombrarlo, para adelantarme un poco lo que va a pasar después, simplemente lo que fue la expedición botánica en Nueva Granada no fue un paseo de olla de un montón de ñoños que querían irse de viaje, para nada. Ellos querían primero reconocer qué es lo que está pasando o qué es lo que está pasando en ciencia en la Nueva Granada, y eso genera también un sentimiento nacional. Eso es lo que quería decir un poco sobre estas dos cosas. Esto pues es simplemente la pelea del anticolonialismo versus la dominación total de un país. Y entonces esto básicamente es ¿cómo decirlo? La fusión entre la visión realista y la visión de los escolásticos liberadores y la visión de los liberales como tal. La revolución norteamericana, yo sé que tiene muchos vicios aquí en muchos sectores, sobre todo de ciertos grupos de izquierda, que no sé por qué están ¿cómo decirlo?, subvalorando la influencia de la revolución norteamericana, cuando precisamente la revolución norteamericana de 1776 influye totalmente en lo que es la lucha de 1810. Nos vamos con otra canción de una vez, ya estamos entrando en la parte ya colombiana totalmente. Es una canción de Fertil Miseria, banda muy buena colombiana de Medellín, y nos vamos con El color de mi bandera. Entonces ahorita nos vemos. Ya regresamos para volver a alzar la voz. Tómate un respiro. ¿Ya respiraste de nuevo? Prepárate, porque seguimos alzando la voz. Que cuando Dios hizo el mundo a Naiden lo escribió. Que cuando Dios hizo el mundo a Naiden lo escribió. Bueno, y seguimos aquí en Alza la Voz, ya casi terminando nuestra primera hora de este estudio histórico de la revolución del 20 de julio de 1810, y voy a intentar hablar un poco sobre lo que es el 7 de agosto. Bueno, lo primero es que también hay unos antecedentes históricos. Ya vimos que hay un contexto ideológico que son los de los ilustrados. Entonces háblese eso de los liberales y de los escolásticos, y por el otro lado también hay un contexto internacional, todos ellos muy acordes, y esto tiene una repercusión en América Latina. ¿Cuáles son? Bueno, hay unos antecedentes que son primero la revolución de Quito. Esta revolución de Quito sucedió entre 1808 y 1804 por un antecedente aún más importante que yo les decía. Es el dominio de España, es el dominio de Francia sobre España. Para los que de pronto nos acordamos de nombres, es precisamente
cuando los Bonaparte llegan a España y Pepe Botellas bajan al rey español y Pepe Botellas se convierte en el rey de España, pero bajo la bandera francesa. ¿Qué pasa acá? Precisamente las colonias americanas ven en eso primero una oportunidad, pero también un problema, y es precisamente qué independencia están buscando. Los criollos, pues obviamente muy pro-españoles, sobre todo los bogotanos, hay que decirlo, mostraron precisamente una posición de, venga, nosotros necesitamos, es que ellos se vayan, como recordando un poco una clase de un profesor de la universidad, esa revolución del 20 de julio y sobre todo las cuestiones de las colonias se abanderaron bajo la capa de abajo el mal gobierno, viva el rey. Es decir, es la reincorporación del rey de España, el que es el verdadero, para recobrar una independencia. En este caso, la política mundial, pues bueno, recordemos también que Francia estaba en una crisis tremenda, el bonapartismo no les alcanzó y Napoleón pues muere prácticamente exiliado por esa crisis y por ese régimen del terror que impone. Entonces pues precisamente España y Portugal se sublevan contra los franceses, y además pues Francia buscaba era que las colonias de España y de Portugal se anexaran al imperio francés. En medio de esa crisis de la invasión napoleónica se inician los movimientos de insurrección, y pues el primero que repercute gigantemente es precisamente el 10 de agosto de 1809, que es la Revolución de Quito. La Revolución de Quito tiene como fundamento precisamente la independencia de lo que es Ecuador, y empieza a hacer como una llamarada, es una pequeña llama que fue recorriendo toda América Latina, y pues se tenía también otro antecedente que era la independencia de La Paz. En esto pues precisamente para tratar de los realistas, para tratar de que eso no repercutiera en toda América Latina, hacen una real audiencia y se abre el Cabildo de Santa Fe. Ahí es donde aparece un señor muy importante que se llama precisamente Camilo Torres, y el conocidísimo Memorial de Agravios. En todo esto pues obviamente ya se idean otras cosas, y pues Camilo Torres lo que va a hacer es que se haga una junta provincial de todas las colonias de América, para primero manifestarle el apoyo obviamente a la independencia de Quito, y por el otro lado mostrar su divergencia entre los criollos y las autoridades de la colonia. En el Memorial de Agravios, los que lo hemos leído, se puntualiza la igualdad de las provincias de España. Por otro lado, los derechos de la participación de los criollos a las juntas provinciales, porque recordemos que pues los criollos, que eran, para los que no saben el término como tal, son los hijos de españoles en las colonias, pues ellos a pesar de todo sí tenían un papá muy español, pero no podían acceder a los órganos de gobierno de la colonia. En este caso pues lo que ellos van a decir es: no, nosotros también tenemos derechos, porque nosotros también tenemos tierras, porque nosotros también tenemos diferentes cosas. Pero también generan una cosa, y es el derecho a la igualdad, a la justicia y a la necesidad de atender los problemas de América, sobre todo. Entonces el Memorial de Agravios pues básicamente es un ideal de lo que es realmente la idea de una independencia nacional. Esto en cuanto a Quito y el Memorial de Agravios, pero también hay un movimiento muy grande que es el que tal vez muchos han olvidado, y es precisamente el movimiento de los comuneros, o la revolución de los comuneros. Los comuneros de una u otra medida lo que hacen es la primera sublevación campesina, además, contra los impuestos y los abusos del reino. No recuerdo muy bien la fecha, pensaría yo pues más o menos como en la última década de los 1790,
Y lo que hacen precisamente este ideal de los comuneros es, pues venga, no nos cobren, no nos abusen. Esto comienza pues cuando Antonia Santos rompe el edicto por allá en Santander y dice, no, nosotros nos vamos hasta Santa Fe. Está claro pues que Amari Borbón los traiciona llegando a Bogotá y pues en eso se juega la cabeza de Galán. Por otro lado, en 1794 se empieza a incubar esa idea de la independencia. ¿Cómo? Es muy chévere lo que está haciendo y pensaría yo que eso es lo que está haciendo Alza la Voz de una u otra manera, y es simplemente se reúnen los jóvenes del Colegio Mayor del Rosario, del Colegio Mayor San Bartolomé, algunos de la Santo Tomás, y generan unas tertulias literarias a escondidas, claro está. Y en una de esas tertulias es precisamente donde se incuba lo del 20 de julio de 1810, pero el 1794 lo que se están haciendo son un poco de tertulias literarias que se idearan ese mundo, ese país con soberanía y libertad. Esto se precipita y lo que hacen los chicos, los estudiantes de aquellos colegios, es hacer unos pasquines, que se les llamaron los pasquines sediciosos. Estos pasquines los pegaron por todo el centro histórico de Bogotá, de Santa Fe en ese caso, y algunos en Cartagena de Indias, y lo que hicieron fue, venga, nosotros vamos a pelear por esto y por esto, luchamos por los ideales de la Ilustración y se pegaron por todo esto. Uno de los pasquines decía lo siguiente: si no quitan los estancos, si no cesa la opresión, se perderá lo ganado, tendrá fin la usurpación. Chévere. En Cartagena de Indias, el de Cartagena de Indias decía lo siguiente: lo que en el manco se advierte, a voces se pedirá. La ocasión dará la suerte y podremos respirar. Bien claro se nos ofrece este partido apurar. Rayos exhale el infierno, trastorne la facultad. Acábese este gobierno de tanta incomodidad. Principio quieren las cosas para conseguir las empresas, que quiten 3 cabezas para acabar las mofas. Entonces todos estos estudiantes se pegaron todo eso. Claro está que esto va a tener otro pasquín, que es el más importante de todos, y es precisamente la publicación de Los Derechos del Hombre y del Ciudadano por Antonio Nariño, que básicamente casi le cuesta la vida, y todos estos documentos hacen parte de todos esos antecedentes históricos, ya que básicamente son esa incubación del sentimiento de independencia. Hay un dominio y hay un dominio total, pero se movilizaron unos campesinos. Oiga, qué raro, el año pasado también se movilizaron unos campesinos 200 años después, pero también se movilizaron unos estudiantes en busca de la libertad. Oiga, qué raro, en el 2011 también se movilizaron unos estudiantes en busca de la libertad de cátedra y todas estas cuestiones. Y hubo un fogón muy importante que fue la Revolución de Quito, que fue la que repercutió mucho más en todos los pueblos, en todas las colonias de América Latina, en la búsqueda precisamente de toda esta libertad. Claro está también después lo de Nariño, ¿no? Nariño, pues básicamente cuando publica los derechos del hombre y del ciudadano, pues esto genera un problema. Entonces nos vamos con un descanso, vamos a descansar con 2 canciones. La primera se llama Mi Colombia, de Sistema Solar, conocidísima, además muy chévere, y una canción de unos amigos de aquí de Alza la Voz. Esta canción se llama Visa y es de La Severa Matacera. Entonces ya nos vamos con los sucesos del 20 de julio como tal. Empieza este sueño de independencia y ahí nos vamos. Es que hay tan y que esos son los que venden no sé qué. Es que hay tan recuerdo ya. Ya regresamos para volver a alzar la voz. Tómate un respiro. El 10 de noviembre, el movimiento estudiantil derrotó el nuevo proyecto de ley que reformaba la educación superior para establecer el ánimo de lucro. Ellos alzaron la voz. No olvides seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM.
mi país dicen que no, trabajando varios meses de derecha a izquierda, haciendo lo imposible con una visa de mierda, entienda. Solo trato de mostrar mi cultura hasta cuando durará esta locura. Y por ser un colombiano, me revisarán hasta la médula, la segura no es suficiente pendiente, siempre joden a mi gente por mí, por mi Colombia. Mi gente oyéndose los continentes, más fuerte sería de suerte mía, que un día yo me iría, pero que no me esperen en el aeropuerto los perros y los policías. Mira cómo baila mi Colombia, sí. Mira que se mueve como un colibrí. Como quieras, acércate a ver, ven a. Y no salta cerca que no vamos a volar. Toda esta jugada no es ningún disparate. Y es un estilo y se refleja como un clase. Ahora te escuchan que para adelante está allá. ¡Que viva Colombia, Colombia y marcha! Me quedo en mi Colombia bailando la cumbia. Yo no la abandono, mi Colombia es una. Me quedo en mi Colombia bailando la cumbia. Yo no la abandono, mi Colombia es una. Mi Colombia papá, no la cambio por nada. Mi Colombia papá, no la cambio por nada. Mi Colombia papá.
colombiano, ten por seguro que no vengo armado. Take it easy, gringo, no seas desconfiado. Yo vengo en busca de trabajo honrado. We make great music latinoamericano para compartir contigo, hermano. One chance es todo lo que pido para que entiendas el estilo latino. We are narcos, we got no guns, we got no shotguns. Somos terroristas de la guerra, estamos hartos. Paz y libertad es lo que anhelamos. We are thieves, we are narcos, we got no guns, we got no shotguns. Somos terroristas de la guerra, estamos hartos. Olmos and flowers que tú necesitas, aquí las tenemos bien fresquitas. Tú quieres petróleo, tabaco y café, sonriendo en la foto Juan Valdez. You can come and take all the things you want. Tus leyes migratorias no me dejan pasar. El mundo es de todos, debes entender que tú no eres Dios, que tú no eres rey. We are narcos, we got no guns, we got no shotguns. Somos terroristas de la guerra, estamos hartos. Paz y libertad es lo que anhelamos. We are thieves, we are narcos, we got no guns, we got no shotguns. Somos terroristas de la guerra, estamos hartos. Que yo vengo limpio y tú envenenado con prejuicios. Take away the label, estigma de mi gente que busca una vida digna y decente. After money, we are the workers. Business are business and that's the problem. Trabajadores internacionales sin ventajas por iguales. We are narcos, we got no guns, we got no shotguns. Somos terroristas de la guerra, estamos hartos. Paz y libertad es lo que anhelamos. We are thieves, we are narcos, we got no guns, we got no shotguns. Somos terroristas de la guerra, estamos hartos. No entendí lo del petróleo. ¿Ya respiraste de nuevo? Prepárate, porque seguimos alzando la voz. Bueno, después de este corto descanso, nos seguimos aquí hablando sobre ya lo que nos compete aquí, y es precisamente los 9 años de revolución política, por así decirlo, de cambio social de nuestro país, que empieza precisamente desde el 20 de julio de 1810 hasta el 7 de agosto de 1819, por decirlo así, ¿no? Que son como las fechas más recurrentes a lo que nosotros estamos suponiendo. Bueno, ¿qué pasa el 20 de julio de 1810? El 20 de julio de 1810 hay una visita, por así decirlo, de un regente que es Antonio Villavicencio, y precisamente ahí es donde ellos ven la oportunidad de que se arme una reyerta en la plaza de Bolívar, o bueno, en la plaza de Mercado en ese entonces, y lo que se hace es básicamente se hace como un plan de choque contra eso. Precisamente lo que hacen es básicamente, cuando
Francisco y Antonio, los Morales, Francisco y Antonio Morales, se aglutinan al frente de la tienda la tienda del español González Llorente, y lo que hacen precisamente es pedirle el florero. El florero obviamente tiene un significado nimio, pero ¿qué pasa eso? Esa explosión básicamente lo que hace es, bueno, todo el mundo está cansado de que lo manipulen, es decir, de que sus dineros estén solo para una corona que ni siquiera los apoya. Pero tienen miedo. ¿Por qué? Por la muerte de los comuneros. Tienen noticias de Quito, de Haití, que se me olvidó nombrar ahorita, Haití, que fue la primera colonia que se libera. Y por el otro lado, pues todas esas ideas de libertad están haciendo todo. Básicamente se arma la revuelta. Obviamente dicen que los españoles nos están insultando, nos están tratando mal, están diciendo pues que los criollos son unos tales por cuales, y pues básicamente ¿qué pasa? Ese día era día de mercado. Además los estudiantes del Colegio Mayor del Rosario y del Colegio Mayor de San Bartolomé salen y precisamente votan todo el discurso todo el discurso político por la independencia. Se abre como ¿cómo decirlo? Como el cabildo abierto, que lo exigen, y pues el que apoya todo eso, el primero es José Acevedo y Gómez, y se reúnen pues en la casa del cabildo para intervenir. En todo esto pues se llega a una conclusión, que pues precisamente es eso lo que hace correr al virrey, y lo que le dicen es básicamente: nosotros queremos esa independencia como colonias. Es decir, ellos no dejan de lado la cuestión de la colonia, como si lo hace el Acta de Independencia de Mompox y de Popayán, que es básicamente, ellos dicen, sí, abajo el mal gobierno, abajo la cuestión de Pepe Botellas, pero viva el rey. En todo esto pues se puede ver en el Acta de la Revolución, que la redacta Camilo Torres y José Acevedo y Gómez. Entonces pues ellos dicen, sí, nosotros lo que queremos es que venga Fernando VII, abro comillas, siempre y cuando que venga a gobernar con nosotros y conforme a la constitución que le dé el pueblo. Es decir, sí, tiene que venir, pero nos tiene que dar independencia como una colonia. Es decir, no dejamos de ser colonia, pero somos totalmente o medianamente soberanos. Obviamente, si el rey no está dispuesto a eso, pues claro está que sí, ya se tiene que empezar a pensar en un país independiente, diría yo un poco autarca, pero en todas estas cuestiones. La Junta de Gobierno de ese entonces, pues sí, hace como que bueno, sí, apoyamos eso, les apoyamos como un gobierno provisional, por así decirlo, abro comillas, aunque pues sea una palabra bastante moderna, y pues básicamente se trata que desde ahí se forme un pequeño gobierno que gobernara la colonia de lo que es la Nueva Granada. Ya poco después, el 26 de julio de 1810, se redacta otra acta donde ahora sí se renuncia y se declara la independencia del Consejo de Regencia de España, y cesan en su ejercicio todos los funcionarios del antiguo gobierno. Es decir, 6 días después de esa pelea, ahí sí se ataca o se hace frente al mal gobierno de los españoles, y se piensa en un país totalmente soberano, en un país independiente y en un país con vida propia, es decir, una nación. En medio de este proceso de emancipación se ven que hay mal o bien varios movimientos, y es aquí donde comienza la etapa de la patria boba. Lo que estoy diciendo aquí, para terminar esta parte, es que los sucesos del 20 de julio empiezan a reflejar un sueño. ¿Cuál es? Es el sueño de un país independiente, con problemas, claro,
Uno mira las historias de cada país y claramente tuvieron sus problemas en un comienzo, que son movimientos separatistas, que hay otros que son traidores, que hay otros que le van al liberalismo, otros que le van al conservadurismo, pero aquí es donde empieza el sueño de un país soberano, independiente y con educación, porque son precisamente los ilustrados los que independizan a Colombia, o sea, los que son del Rosario, como Camilo Torres, y los que son del Bartolomé, como lo es Antonio Nariño. Y entonces aquí se encuentran obviamente toda esta pelea de la lucha de la independencia sustrajo 4 puntos de vista. Por un lado, estaban los que luchaban por una independencia absoluta, que son los que fueron guiados más o menos por el Acta de Independencia de Cartagena del 11 de noviembre de 1811, y por el otro lado también estaban los realistas o tradicionalistas que pues apoyaban de una u otra manera volver al político español. Por el otro lado estaban los autonomistas, que eran los que sí querían que se acabara con la Junta de Regencia de España, pero querían confirmar como rey a Fernando VII. Y por el otro lado eran los patriotas, que sí eran los que querían una separación definitiva de España y pensar en un país totalmente soberano. Para aclararlo, hay unos que creen en la independencia absoluta, claro, pero ellos a pesar de todo eran un poco reacios o un poco tembleques en esto, a diferencia de lo que ya son los patriotas independentistas, que ya quieren es una independencia totalmente ¿cómo decirlo? Quieta, una independencia totalmente radical, perdón, todo lo contrario. En medio de toda esta pelea se genera lo que se llama la Primera República Granadina, o más conocida, y como lo popularizó el grupo La Águila Descalza, la Patria Boba. La Patria Boba, pues se juntan dos grupos que son pues los centralistas y los federalistas. Por un lado, pues los de las Provincias Unidas de Cartagena con el federalismo, y por el otro lado el Estado de Cundinamarca con el centralismo. No me paro acá, pues simplemente porque no compete el espacio, sino lo que quiero decir con esto es que precisamente es un sentimiento de autonomía, de yo solo quiero un país libre y soberano, que son los patriotas radicales. Los centralistas y los federalistas, que a fin de cuentas son los dos grupos más grandes que vienen a controlar, son los de los patriotas independentistas. De una u otra manera estaban también con los escolásticos. Basta ver, por ejemplo, el pensamiento de José Celestino Mutis, que también es un sacerdote, y de otra manera, además, generan es un sentimiento nacional, es decir, de que nosotros necesitamos es de un pensamiento autónomo para construir un país. Nos vamos con la siguiente canción para terminar ya, y es pues precisamente la llegada de Bolívar, pero esto lo vamos a decir después de la canción que sigue. Ya nos vamos con un poco de música colombiana, a pesar de la que estaba en el fondo, El Rey Pobre de Jorge Velosa. Entonces ahí nos escuchamos. Ya regresamos para volver a alzar la voz. Tómate un respiro. El 10 de noviembre, el movimiento estudiantil derrotó el nuevo proyecto de ley que reformaba la educación superior para establecer el ánimo de lucro. Ellos alzaron la voz. No olvides seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM. Ya regresamos para volver a alzar la voz. Tómate un respiro. En mi tierra yo me siento como un rey pobre pero al fin y al cabo rey. Mi castillo es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a ver
Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi reina, la belleza, mi mujer, Tochinito es mi princesa y mi edecán. Es mi paje, un burro color café, a la vez mi consejero principal. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Un perrito y un ratón, mis murallas un cimiento y un nogal, son mi escudo las alas del corazón y mis criados tres gallinas y un turpial. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Por todo eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una ilusión, por tener una esperanza para vivir, ya sabiendas que los sueños sueños son. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Te digo adiós, te digo adiós, te digo adiós porque esto de esperar tanto es cosa que no me aguanto ni siquiera por tu amor. Te digo adiós porque es tal tu indiferencia que acabó con mi paciencia y de eso me alegro yo. Te digo adiós porque esto de esperar tanto es cosa que no me aguanto ni siquiera por tu amor. Te digo adiós porque es tal tu indiferencia que acabó con mi paciencia y de eso me alegro yo. Me voy mujer, te dejo con tu arrogancia, tu pretendida importancia y tu sonrisa fatal. Fatal, fatal. Me voy mujer con la intención de olvidarte, de modo que al encontrarte no me hagas sentir tan mal. Me voy mujer, te dejo con tu arrogancia, tu pretendida importancia y tu sonrisa fatal. Me voy
voy, mujer, con la intención de olvidarte, de modo que al encontrarte no me hagas sentir tan mal. Te digo adiós, te digo adiós, te digo adiós, porque la vida es muy corta y la mía no te importa, y así que mejor me voy. Te digo adiós, pues me cansé de esperarte, sin recibir de tu parte lo mismo que yo te doy. Te digo adiós, porque la vida es muy corta y la mía no te importa, y así que mejor me voy. Te digo adiós, pues me cansé de esperarte, sin recibir de tu parte lo mismo que yo te doy. Me voy, mujer, porque esto de enloquecerme mientras tú ni quieres verme, y es una barbaridad. Me voy, mujer, y aunque es triste la partida, es mejor que dar la vida sin haber necesidad. Me voy, mujer, porque esto de enloquecerme mientras tú ni quieres verme, y es una barbaridad. Me voy, mujer, y aunque es triste la partida, es mejor que dar la vida sin haber necesidad. ¿Ya respiraste de nuevo? Prepárate, porque seguimos alzando la voz. El 10 de noviembre, el movimiento estudiantil derrotó el nuevo proyecto de ley que reformaba la educación superior para establecer el ánimo de lucro. Ellos alzaron la voz. No olvides seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM. Bueno, y seguimos aquí con Alza la Voz. Nos fuimos con dos canciones del maestro Jorge Velosa. La primera era El Rey Pobre, como un pequeño homenaje que le hace el maestro a los campesinos, y pues ahí nos echamos una canción de despecho con Te digo adiós de Jorge Velosa. En este caso, pues ya para terminar este segmento, después nos vamos con otras dos canciones. Vamos a terminar así muy someramente con el 7 de agosto de 1819, que es lo que cierra el ciclo de la lucha, más no la independencia, de los criollos de la Nueva Granada. En este caso, esto tiene que repercutir primero, por un lado, por la llegada de Bolívar a Cartagena. Él llega a finales de octubre de 1812. ¿Y con qué se encuentra Bolívar? Bolívar se encuentra con un país totalmente dividido. Por eso yo decía la patria boba. Un país que se estaba debatiendo entre el centralismo y el federalismo. Pero por el otro lado tenía que darse cuenta de que esa posición reacia de dos sectores separados era precisamente la oportunidad de que los españoles volvieran a reconquistar América Latina. Entonces Bolívar lo que dice es, venga, paremos por un lado. Primero, cuando llega a Cartagena, pues obviamente lo que va a pasar es que, pues primero, ¿quiénes son estos tipos? Recordemos que Bolívar llega de un fracaso de la lucha por la independencia en Venezuela y llega a correr a refugiarse a Cartagena, y lo que pasa aquí es que Bolívar llega y dice, no, primero tenemos que tener en cuenta que hay como una contradicción principal, que son precisamente la reconquista de los españoles, y por el otro lado tenemos que darnos cuenta de que precisamente nos estamos separando para volver a hacer lo mismo, estudio histórico, ¿no? Entonces, aquí Bolívar lo que dice, listo, lo primero que tenemos que hacer es unirnos todos como colombianos y sacar totalmente a los españoles. En este caso, pues hasta que ellos no saquemos a todos los españoles,
nosotros no podemos hablar de un país independiente y soberano. Al contrario, pues ahí es cuando llega Pablo Morillo, el pacificador, a fundir, a apagar todas esas llamas y todo ese sentimiento nacional. Esta llegada de Bolívar es importante primero porque se vincula a Venezuela también en la lucha de Nueva Granada. Después se van a vincular los otros 5 países bolivarianos, que son muy conocidos, claro está, creo que no vale la pena repetirlos, y lo que hace es que precisamente empieza a crearse un bloque de una lucha de independencia. Cartagena recibe a Bolívar claramente y le confía obviamente su lucha por la independencia, y sale Bolívar a recorrer todos los 5 países bolivarianos, valga que eso sea un nombre muy posterior, y Venezuela vinculándose, y ahí es donde Bolívar hace algo muy importante, que es el Manifiesto de Cartagena. En este caso, pues, el Manifiesto de Cartagena es una de las tantas promesas tantos juramentos que hace Bolívar para luchar de que él no va a quedarse, o sea, él mejor dicho, él no va a morir viendo todavía a esos países oprimidos, y lo que les dice básicamente ese manifiesto es como una continuación a lo que Bolívar promete en los montes de Roma. En este caso, pues Germán Arciniegas lo ilustra muy bien en un texto que se llama el Manifiesto de Cartagena, y pues Bolívar ahí llega a básicamente unificar unas sociedades que estaban separadas pero que tenían un fin común y que estaban pasando por un problema, y era que básicamente tenían que volver a hacer todo eso. Después de esto pasa básicamente las batallas que se dan en Maracaibo, en otros lugares, y es básicamente las luchas que se están dando por todo esto. Aparece también otra figura muy importante, que es Santander, a pesar de todo amigo, podría decirse en un comienzo de Bolívar, y que encuentra un fin común con él. Obviamente esto no vale ahondar lo que va a pasar después de la noche septembrina, pero es en cabeza de estos dos y de otros más que empieza la lucha de independencia. Ya el 7 de agosto, y un poco antes, ¿no?, como un mes antes, que es lo de la batalla del Pantano de Vargas, es cuando se fundamenta, es decir, ya se realiza el sueño, o sea, es decir, ya es el sueño realizado y es una lucha por la independencia, es decir, ya se expulsa la fuerza foránea de un país para luchar por su soberanía. Esta es la importancia del 7 de agosto también, es decir, pasaron 10 años, con suerte contaron, para que un país se mostrara totalmente independiente y totalmente soberano. Bolívar encabeza una cosa. Obviamente hay opiniones divididas. Está claro que puede ser un verdugo, como puede ser un libertador. Pero Bolívar encabeza una cosa, y es básicamente la unificación de las fuerzas, es decir, lo que posteriormente se podría llamar como un frente amplio, y posteriormente que esa unificación tenga un fin común, que es la lucha por un país libre y soberano. Posteriormente vale la pena aclarar la pelea de Santander y Bolívar, pues básicamente lo que después va a pasar en la noche septembrina. Para eso pues recomiendo leer precisamente el discurso que Bolívar hace en Bolivia, porque recordemos que en Bolivia Simón Bolívar no es el libertador, sino el dictador, ¿no? Entonces creo que esa es la importancia. Vamos a concluir un poco, ya nos quedan 10 minuticos. Nos vamos con una canción de Silva y Villalba que se llama Llano Grande, y ahorita nos escuchamos para concluir. Ya regresamos para volver a alzar la voz. Tómate un respiro. El 10 de noviembre, el movimiento estudiantil derrotó el nuevo proyecto de ley que reformaba la educación superior para establecer el ánimo de lucro. Ellos alzaron la voz. No olvides seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM.
llano grande, la tierra del igual, llano bonito, donde todo es libertad. Ya campo alegre se ve a lo lejos tan colonial, con sus hileras de casas blancas, con su palmar. Por Dios no juro, soy buen amigo de corazón, solo peleo con los de garzón, pues soy berriondo muy liberal. Que viva San Juan, que viva San Pedro, que me den un trago para medírmele al toro. Cerca de la Vega tengo mi arrozal, mi rancho bonito y un frondoso platanal. Aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán, traigo mi reco bien engrasado, pues soy muy bueno para el chiviao y pa'l boleao no tengo igual. Aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán, traigo mi reco bien engrasado, pues soy muy bueno para el chiviao y pa'l boleao no tengo igual. Llano grande, la tierra del igual, llano bonito, donde todo es libertad. Ya campo alegre se ve a lo lejos tan colonial, con sus hileras de casas blancas, con su palmar. Por Dios lo juro, soy buen amigo de corazón, solo peleo con los de garzón, pues soy berriondo y muy liberal. Que viva San Juan, que viva San Pedro, que me den un trago para medírmele al toro. Cerca de la Vega tengo mi arrozal, mi rancho bonito y un frondoso platanal. Aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán, traigo mi reco bien engrasado, pues soy muy bueno para el chiviao y pa'l boleao no tengo igual. Aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán, traigo mi reco bien engrasado, pues soy muy bueno para el chiviao y pa'l boleao no tengo igual. Ya regresamos para volver a alzar la voz. Tómate un respiro. El 10 de noviembre, el movimiento estudiantil derrotó el nuevo proyecto de ley que reformaba la No vuelvas a decir jamás que triunfando en la vida, ni cosas de fortuna, fue cosa del amor. Porque si apuestas una vez y pierdes la partida, pues juega la ruleta y en su rueda roja cada solo Si apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños te quedan cuando el amor se aleja, como esas noches negras, sin luna y sin estrellas. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Principio de la actual filosofía. Amigo, no riegue la partida, movemos este trago, brindemos por la vida. Brindemos por la vida, pues todo es oro. Apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños te quedan cuando el amor se aleja, como esas noches negras, sin luna y sin estrellas. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Principio de la actual filosofía. Amigo, no llegue la partida, tomemos este trago, brindemos por la vida, brindemos por la vida, pues todo es oro. Ya regresamos para volver a alzar la voz. Tómate un respiro. El 10 de noviembre, el movimiento estudiantil derrotó el nuevo proyecto de ley que reformaba la educación superior para establecer el ánimo de lucro. Ellos alzaron la voz. No olvides seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM. ¿Ya respiraste de nuevo? Prepárate, porque seguimos alzando la voz.
Bueno, ya acabamos nuestro programa de independencia el día de hoy. Esperamos les haya gustado y esperamos pues haya sido bastante fructífero para su gusto y que hayan aprendido bastante. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? Primero, que toda lucha por un país, todo emprendimiento y un sueño por un país tiene que partir de una cosa, y es básicamente la independencia, pero una independencia con soberanía. Soberanía, entiéndase básicamente el derecho de que en un marco territorial no puede venir una fuerza foránea. En este caso y en el momento actual, pues ya sabemos que si bien el dominio no es militar como en esa época, hay un dominio económico muy grande y tenemos que luchar es por una soberanía actual, por una soberanía donde, como en alguna vez escuché, una soberanía donde se vista de cumbias y se vista de vallenatos y de joropos, se vista un país de esa manera, una soberanía de un color, de un sentimiento de nación. En este caso pues es precisamente que nosotros decidamos sobre nuestro país lo que nosotros pensamos que es conveniente para nuestro país, no que otro país decida sobre eso. Entonces, la lucha de estos jóvenes, porque a fin de cuentas hay que ser sincero, cuando Bolívar emprendió la batalla no tenía más de 30 años, los demás tampoco, el más viejo era José Acevedo y Gómez, que tendría por ahí unos 40 años, pero el resto eran unos chinos. Recordemos que todos ellos estudiaron en el Colegio Mayor, y entonces pues todos ellos eran jóvenes que luchaban por un país libre y soberano, y sobre todo independiente. Yo creo que pues estas son las enseñanzas que nos deja, las conclusiones que nos deja este estudio histórico del 20 de julio es precisamente eso, que los jóvenes, que esto no lo cambian ya las personas mayores, obvio son importantes y se pueden vincular, pero está en manos de nosotros los jóvenes, los que queremos ver un país precisamente distinto, un país que se vista de cumbias y de vallenatos. A eso me refiero. Bueno, aquí dejamos todo eso, esperamos les haya gustado, nos vemos dentro de 8 días, mañana. Creo que mañana hay una actividad de Alza la Voz en el Salón Comunal de Costa Rica. Van a estar, va a haber una proyección de películas desde las 10 de la mañana. Entonces están totalmente invitados, esperamos vayan, disfruten una tarde de cine comunitario y esperamos les guste muchísimo. Ahí nos vemos, muchísimas gracias por escucharnos y que les vaya muy bien. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Los invitamos a seguir alzando la voz la semana que viene. Dijo Oscar Wilde: mientras la guerra sea considerada como una cosa mala, ejercerá su fascinación. El silencio de Montevideo. Cuando se la considere como algo vulgar, dejará de ser popular. Muchos han alzado la voz y lo silenciaron. Muchos la seguimos alzando. ¿Y tú? ¿Te atreves a alzar la voz? Alza la voz por Subo al Aire en los 88.4 FM.